Hoy empezamos nuestra clase de educación física. Seguimos con lo que es atletismo, pero con otra disciplina. Hoy estamos con lanzamiento de jabalina con ustedes. Vamos a recordar antes de cada actividad, deben hacer trote, una caminata en sus casas y después un estiramiento. Ya lo hemos mostrado varias veces, entonces ustedes lo realicen en sus casas, ¿sí? No es necesario que nos manden videos de eso, ¿sí? Hagan en sus casas y solamente nos manda el video de la actividad. Entonces, para empezar con lo que es lanzamiento de jabalina, el primer ejercicio es muy simple. Para la jabalina pueden usar tacuara, si lo tienen en su casa, o un palo de escoba. En este caso nosotros tenemos nuestra jabalina que hicimos también, no es la original, digamos, pero sí ya funciona. Entonces, el primer ejercicio, ubicamos botellas en una parte y la distanciamos y ubicamos otra botella. En este caso usamos conos y realizamos un skipping llevando la jabalina. Así como lo muestra el profe, skipping elevando piernas, llevando la jabalina. Lo van a realizar de 5 a 6 veces este trote llevando la jabalina. Así como lo muestra. Y pasamos al otro ejercicio donde vamos a reconocer la técnica o una parte de la técnica. Trote llevando la jabalina normal y rotación de cadera y extensión de brazo y el brazo que lleva la jabalina. Entonces esto van a practicar también varias veces en sus casas. Trote llevando la jabalina, pasamos lo que es rotación de cadera, 3 pasos más o menos, extensión de un brazo y del brazo que lleva la jabalina. Esto lo van a realizar varias veces y después pasamos a lo que es lanzamiento. Nosotros no vamos a lanzar, pero el lanzamiento consiste en lo mismo que mostramos en esta actividad, pero al final lo van a lanzar extendiendo el brazo que lleva la jabalina, lo extendemos y lanzamos, ¿sí? Entonces van a hacer eso con lo que tengan en sus casas, en un área despejada, sin ninguna persona, ¿sí? Y van a lanzar, van a practicar y pueden medir cuántos metros lanzaron y nos mandan eso también, ¿sí? Entonces, esto es lo que consiste en nuestra clase. Muchas gracias, entonces vamos a estar esperando sus videos. Muchas gracias. Chao.